Noticentro 1, CMI. Marchas pacíficas en casi todo el país, solo al final disturbios. Desórdenes en Barranquilla, Pasto, Popayán, Buenaventura y Bucaramanga. Impresionante marcha pacífica en Cali. Colombia pierde grado de inversión. Se encarecen créditos. Hundida en el Congreso reforma a la salud. Era petición del Comité de Paro. Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, nueva canciller, anuncia inmediato viaje a Estados Unidos. Representante del presidente Biden anuncia apoyo al presidente Duque y al proceso de paz. Traición a Santrich, origen de su abatimiento, dicen en Venezuela. Ñoño Elías acepta cargos por el caso Odebrecht y pide perdón. Tribunal confirma absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero por la muerte de Andrés Colmenares. Jimena Lombana será nueva ministra de Comercio. En el mundo, catástrofe en la India. 4.500 muertos hoy por la pandemia. ¡Alerta! Aparece el iceberg más grande del mundo. 4.320 kilómetros cuadrados. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Colombia vivió una nueva jornada de movilizaciones en el marco del paro nacional que ya cumple 22 días. Marchas pacíficas acompañadas de actos culturales se llevaron a cabo en gran parte del país. A esta hora en el occidente de Bogotá se registra una multitudinaria concentración en el sector del Portal de las Américas y allí está William Parra. William, buenas noches. Detalles de lo que sucede en este lugar. Hola Margarita, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí en compañía de mi camarógrafo Ervin Salinas le voy a mostrar el panorama de lo que se está viviendo a esta hora aquí en el Portal de las Américas, al occidente de Bogotá, que hoy ha sido resignificado como el Portal de la Resistencia. Hasta hace muy pocos minutos se llevó a cabo un concierto que duró casi 7 horas de manera continua. El arte, la música, la poesía se tomaron este Portal de las Américas. Y justamente en el marco de esta manifestación pacífica se ha logrado un primer acuerdo entre los representantes de la Oficina de Derechos Humanos de la Alcaldía Mayor de Bogotá y también los integrantes del movimiento Primera Línea. Se ha determinado que este definitivamente será un espacio humanitario, así como lo han denominado los manifestantes. A partir de mañana se van a instalar 2 corredores humanitarios integrados por los manifestantes, uno al norte y otro al sur del Portal de las Américas. La policía y el SMAT se retirarán a puntos estratégicos donde donde se pueda garantizar que esta marcha va a ser absolutamente pacífica, que toda la gente que se concentre a manifestarse aquí en el Portal de las Américas lo haga de manera pacífica, especialmente tras los duros enfrentamientos que se registraron en el día de ayer. Estas son entonces, como le decía Margarita, las imágenes de lo que se vive a esta hora aquí en el Portal de las Américas. Más de 2.000 personas desde las 11 de la mañana están reunidas acá manifestándose de manera pacífica. Con estas imágenes, Claudia, regreso contigo. Gracias, William. Ahora vamos a ir al Monumento a los Héroes, que ha sido escenario de grandes concentraciones en el transcurso de toda la jornada. Ahí está Gerardo Aristizábal. Gerardo, buenas noches. Cuéntenos qué está pasando. Claudia, televidentes de Noticentro 1 CMI, muy buenas noches. A esta hora aún son unas 2.500, 3.000 personas las que quedan alrededor del Monumento de los Héroes, que se ha caracterizado por una concentración en su mayoría de jóvenes pacífica. A esta hora, los que quedan aquí alrededor de este monumento, que se ha vuelto un ícono de las marchas juveniles, están protestando de manera pacífica, con banderas de Colombia, como ha sido la tradición, con arengas contra el gobierno nacional, pero convirtiéndose este escenario en un símbolo de tranquilidad. Eso sí, con Bolívar como testigo, un Bolívar quemado, porque fue incendiado el pasado sábado. La nota tranquila y positiva, que ha sido pacífica la marcha. La negativa, que en esta autopista
la autopista norte, por donde transitan cada día cerca de 35.000 vehículos desde las 11 de la mañana, pues no ha pasado uno solo. ¿Por qué? Porque aquí están concentrados los muchachos en su mayoría de las universidades. Todo, insistimos, ha protagonizado una jornada más de tranquilidad en la jornada número 22 del paro nacional que comenzó el 28 de abril. Alrededor está, por supuesto, la fuerza pública por si acaso hay algún acto de vandalismo que deba controlar. Desde el Monumento de los Héroes, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Gerardo, gracias. Y de Bogotá nos vamos al departamento del Valle del Cauca, donde una delicada situación de orden público se presentó en Buenaventura en las últimas horas. El puerto permanece bajo toque de queda luego de que se registraran desórdenes y saqueos. Enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública que dejaron varias personas heridas, así como saqueos y vandalismo al comercio local, se vivieron en Buenaventura en el día número 22 del paro nacional. Las confrontaciones se registraron desde tempranas horas de hoy. A unos actos de violencia, donde se dieron unos saqueos en una terminal portuaria, también en Almaviva y en un almacén de motos, la Suzuki. Los hechos de alteración del orden público en la ciudad hizo que se convocara una reunión de seguridad para establecer medidas para contener estos hechos. Asimismo, en diferentes operativos se logró la captura de varias personas. Es importante mencionar que en hechos totalmente aislados, sucedidos en el barrio Kennedy y en el sector del Aguacatico, se presentaron 2 personas por muerte con arma de fuego. Estas 2 personas no tienen nada que ver con la situación de protesta. La alteración del orden público en Buenaventura hizo que se suspendiera nuevamente el suministro de gas domiciliario en la ciudad. Lamentablemente, las actuales condiciones de orden público y bloqueos dentro de la ciudad y en el corredor vial están afectando el desplazamiento diario de los camiones que transportan el gas natural comprimido. La administración distrital decretó el toque de queda y la prohibición de venta de gasolina para motocicletas desde las 5 de la tarde de hoy hasta las 5 de la mañana del día siguiente. La medida tendrá vigencia hasta el próximo viernes 21 de mayo. En la gran mayoría de las ciudades las marchas transcurrieron de manera pacífica. Al final, solo en algunos casos hubo enfrentamientos con la fuerza pública. Las marchas que en la mañana fueron pacíficas, luego del mediodía presentaron un giro violento, cuando manifestantes empezaron a vandalizar el edificio de la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Pasto. Varias calles quedaron completamente empedradas con señales de tránsito destrozadas, edificios gubernamentales con grafitis y vidrios quebrados. Con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, la policía intenta dispersar a manifestantes que lanzaron piedras y bombas molotov al interior de los patios de tránsito en el barrio Bolívar de Popayán. La tensión en la capital caucana se registra desde horas de la tarde, cuando un ciudadano disparó contra un grupo de taxistas sin que se registren víctimas. Fuertes enfrentamientos se registraron esta tarde en Barranquilla entre el SMAT y un grupo de encapuchados. 3 supermercados fueron saqueados en la calle 17 y un CAI de la Policía Nacional fue vandalizado. Los disturbios se presentaron luego de que los jóvenes bloquearan el puente Comarejo por espacio de 5 horas. Durante ese periodo estuvo suspendido el tráfico entre Barranquilla y el interior del país. Estos hechos de alteración del orden público se presentaron mientras las centrales obreras marcharon pacíficamente hacia el centro de la ciudad. En fuertes disturbios con la policía terminó la jornada de paro nacional en Bucaramanga. La marcha, que transcurría en calma por la avenida Quebrada Seca, se vio alterada cuando unos infiltrados decidieron atacar el CAI de San Alonso. En ese momento comenzaron los disturbios. En Cali, miles de personas salieron a marchar. Durante la protesta no se registraron desórdenes. Así terminaron las movilizaciones en Cali. Usando camisetas de la Selección Colombia, trompetas y arengas. Miles de personas se desplazaron por toda la ciudad hasta el punto conocido como la Loma de la Dignidad, sobre la emblemática calle Quinta, en respaldo al paro nacional. Replicar los dineros que se han perdido en las obras civiles a nivel nacional, ¿sí? Son muchas las razones por las cuales en este país justifica
la marcha masiva de todos nosotros. Y el cumplimiento del respeto a los derechos humanos estuvo a cargo de estos 70 funcionarios identificados como los cascos azules de la Secretaría de Paz de Cali, acompañados por la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. El lunar de la jornada fue el robo de elementos al equipo de Noticias Telemundo a pocas cuadras del punto de concentración final. En Bogotá, miles de ciudadanos marcharon pacíficamente a la Plaza de Bolívar en apoyo al paro nacional. El senador Gustavo Petro acompañó por momentos la manifestación. El centro de Bogotá vivió hoy otro miércoles de paro donde la protesta fue totalmente pacífica. El recorrido hacia la Plaza de Bolívar se convirtió en una fiesta con música y expresiones artísticas. Múltiples sectores como el magisterio reclamaron por años de promesas incumplidas. Que se cumplan los acuerdos pactados con el gobierno y en segundo lugar, que se desmilitarice el país. Los colectivos utilizaron creativas formas de protesta como estas mujeres que se desnudaron frente a agentes del SMAT. Más tarde llegaron los indígenas a la Plaza de Bolívar para solidarizarse con las mingas que se desarrollan en las regiones. Rechazamos rotundamente la criminalización hacia la minga indígena, hacia la guardia indígena y hacia los pueblos indígenas por parte del gobierno nacional. Las pancartas fueron otra vez un medio para expresar el descontento social. En las redes sociales circularon videos en los que apareció el senador Gustavo Petro participando en la marcha. A diferencia de jornadas anteriores, hoy en el centro de Bogotá no fue necesaria la intervención del SMAT, que se mantuvo expectante. Mientras tanto, las protestas en la carrera 30 de Bogotá se convirtieron en pistas de baile y hasta en ring de boxeo, los puentes en escenario para arriesgadas acrobacias. Y en medio de las multitudinarias manifestaciones del paro nacional, decenas de vendedores informales aprovechan para ofrecer toda una amalgama de productos. El rebusque para ganarse el pan de cada día se ha tomado en las marchas. Las manifestaciones del paro nacional que comenzaron el 28 de abril han dejado billones de pesos en pérdidas para el sector productivo del país. Sin embargo, en las multitudinarias manifestaciones y en un país sumido en la informalidad, el rebusque es el rey. Por ejemplo, venden banderas. ¿Cuántas ha vendido? Como unas 20. ¿En serio? ¿Cuánto cuesta cada bandera? No, pues entre todas vendo de a 20 y de a 15. También mazorcas. Hay de 3, 4, 5 y 6. ¿Se ha vendido harto? Está regular. Por supuesto, perico. 1200 el periquito. Periquito es café con leche, ¿no? Perico es pequeño y café es más grande. Y bebidas refrescantes, desde agua hasta cerveza. Tomando agua, gaseosas, jugos. No, esto está suave, hay poquita gente. Pero hay más de 5.000 personas. Pero está suave la venta, no hay plata. Cientos son los vendedores que se camuflan con los manifestantes en el sector de los héroes. Allí intentan cuadrar caja. Debido a las multitudinarias marchas se colapsó el tráfico de la ciudad y por ende el regreso de muchos trabajadores a sus viviendas fue un verdadero viacrucis. Ya son 22 días de eternas caminatas. Más de 20 días llevo así caminando. Uy, claro. El cansancio, el dolor de piernas, todo. Uy, es terrible. ¿Cuánto llevan caminando? Como 2 horas. ¿Cuánto les falta para llegar a casa? No, ya casi. Ante la falta de Transmilenio en troncales como Américas, Autopista Sur, Carrera 30 y Autopista Norte, la bicicleta se convirtió en protagonista. Algo muy terrible porque llega uno bien cansado y al otro día las mismas, entonces algo... De verdad ya deberían de buscarle solución a esto. El transporte pirata a 5.000 pesos y los bicitaxis a 2.000 fueron la alternativa en medio de la escasez de buses. Hoy nos hacemos unos 50, 60 viajes, en un día normal por ahí 30. Los bloqueos impidieron prestar el servicio de Transmilenio con normalidad. Los trabajadores, usuarios frecuentes del sistema, claman una solución al paro. La ONG Temblores, especializada en documentar las violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, entregó el último informe sobre los 22 días de paro, reportando 2.387 hechos de violencia policial, entre otras cifras.
Durante un foro sobre derechos humanos durante las protestas organizado por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, la ONG Temblores dio a conocer las violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública. Se han registrado 2.387 hechos de violencia policial, 47 homicidios, 472 intervenciones violentas, 33 víctimas de agresiones oculares, 18 casos de violencia sexual y 1.139 detenciones arbitrarias. El ESMAD está lanzando gases lacrimógenos cerca a las viviendas, entonces los sectores de las personas, familias, niños mayores, personas mayores, pues están ya teniendo que vivir y que hacer parte de esto de su día a día, el recibir gases lacrimógenos en horas de la noche. En los territorios la agresión contra las mujeres también se ha incrementado, según las líderes de género del Consejo Regional Indígena del Cauca. La policía empezó a transmitir en tiempo real y por redes sociales las imágenes captadas por cámaras que portan hombres del Escuadrón Móvil Antidisturbios desplazados durante las manifestaciones. Estas imágenes fueron captadas esta noche en Medellín por la cámara que porta un agente del SMAT. La situación fue transmitida en vivo por Facebook como una de las posibilidades que tendrán los colombianos de vigilar las acciones de la fuerza pública en medio de las manifestaciones. Recientemente también algunos grupos de manifestantes empezaron a transmitir por Facebook y Twitter sus confrontaciones con la fuerza pública. Las manifestaciones de este miércoles en general fueron más tranquilas que las anteriores. Según el reporte del gobierno, participaron unas 50.000 personas en 155 municipios. En total hubo 125 concentraciones y 45 marchas. El gobierno y el comité promotor del paro comunicaron por separado al episcopado colombiano y a Naciones Unidas la decisión de volverse a reunir mañana en una mesa de negociaciones, según reveló Monseñor Héctor Fabio Henao. Los garantes de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro anunciaron hoy que las dos partes mantienen la disposición del diálogo y por lo tanto volverán mañana jueves a reunirse para discutir temas como las garantías para la protesta y los bloqueos, anunció Monseñor Héctor Fabio Henao. Eso va a ser abordado, mañana la mesa se va a volver a reunir tal como se había previsto, va a haber una reunión entre las partes, nosotros vamos a estar presentes e indudablemente estos temas se van a abordar mañana en la mesa. Por su parte, el delegado de Naciones Unidas, Raúl Rosende, calificó de fundamental el mensaje de disposición de las dos partes para volver mañana a reunirse en esta etapa preliminar antes de las negociaciones formales. Por absoluta mayoría, las comisiones séptimas de Senado y Cámara hundieron el proyecto de reforma a la salud, lo cual era uno de los requisitos o exigencias del Comité de Paro. La iniciativa, que tenía mensaje de urgencia y el apoyo del Gobierno Nacional, solo se quedó con el respaldo del Partido Cambio Radical. La Comisión Séptima del Senado la hundió con 11 votos a favor del archivo y 2 en contra. Y la Cámara de Representantes, en cuanto a su Comisión Séptima, hizo lo propio con 16 votos por el archivo y 3 en contra. Esa reforma que quería concentrar el poder del sistema en unas pocas EPS sin cambiarles condiciones como las tarifas, las glosas o la generación de redes. Esa reforma que ustedes en la calle han rechazado abiertamente. Es un triunfo de la lucha del pueblo y de los ciudadanos. Esto demuestra que luchar sí paga y hay que seguir en la batalla por tener un sistema de salud que lo convierta a esto como un derecho fundamental y no como un negocio. Esta ley no resuelve la fragmentación porque continúa el manejo de los dos regímenes. No soluciona el problema de la financiación, sobre todo para la dignificación del recurso humano misional en salud en los hospitales públicos. El Partido Cambio Radical anunció que insistirá en la iniciativa. Ciertas voces con capacidad de eco, pero apoyadas en falsedades, en engaños y en datos malintencionados, buscaron y lograron confundir a las personas con interpretaciones erróneas del proyecto. Esto partía de un diagnóstico consensuado. Con la reforma a la salud, ya son 2 proyectos que en la calle solicitaban su hundimiento los manifestantes. La reforma tributaria y esta iniciativa, que se quedó para el próximo periodo porque Cambio Radical volverá a presentarlo. Por su parte, las centrales obreras aseguraron que la presión generada por el paro nacional condujo al hundimiento del proyecto de reforma a la salud. Los organizadores del paro nacional atribuyeron hoy el fracaso de la reforma a la salud a la protesta ciudadana. La salud pública en Colombia
prácticamente hubiera quedado liquidada. Y los colombianos y las colombianas a pagar de nuestro bolsillo el más mínimo tratamiento. El proyecto de ley 10 tenía el rechazo de todos los sectores que tienen que ver con la salud, las comunidades científicas, médicas, los sindicatos, los trabajadores en general. El comité promotor del paro nacional recordó que la protesta ciudadana también hace pocas semanas había logrado el retiro de la reforma tributaria. Gremios médicos y hospitalarios también celebraron el archivamiento del proyecto de reforma a la salud porque consideran que hubiera privatizado varios servicios de salud. Diversos gremios en el sector de la salud aplaudieron la decisión del Congreso de la República de hundir o archivar el proyecto de reforma a la salud. La principal crítica era la privatización de buena parte de los servicios del sistema. El hundimiento de la reforma a la salud evitó continuar con la privatización de los recursos públicos de la salud, continuar con diversos mecanismos haciendo negación de servicios. Que no solucionaba los problemas estructurales del sector y por el contrario generaba una mayor privatización de los recursos públicos. Los gremios médicos consideran que ahora se debe rehacer una reforma al sistema, pero que consulte las necesidades de los distintos actores. Los pacientes, los trabajadores, las IPS, las ESES. Tenemos que hacer un sistema de salud colombiano donde se fortalezca la salud pública. El gremio hospitalario propone una mesa de concertación para construir una nueva reforma. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fue designada por el presidente Iván Duque como nueva canciller de la República. Su primera gestión será viajar a Estados Unidos. Allí ella va a dialogar con funcionarios del gobierno de Joe Biden y con los líderes de los partidos demócrata y republicano sobre la situación del país. Tal como lo anticipó Noticentro 1 CMI, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez seguirá en su cargo, pero ahora será también ministra de Relaciones Exteriores. Este es el acuerdo al que llegaron ella y el presidente Iván Duque. Su nombramiento fue oficializado esta tarde por el propio jefe de Estado, quien le encomendó varias gestiones internacionales inmediatas. Entre otras, reafirmar ante el mundo el talante democrático del país, que además es respetuoso de los derechos humanos y de los valores democráticos. Tengo todas las garantías como colombiano de que la Cancillería estará en excelentes manos con la doctora Marta Lucía Ramírez. Ella además ha venido trabajando temas que serán también desplegados en la diplomacia de nuestro país. La nueva canciller anunció a Noticentro 1 CMI que su primera gestión será viajar la próxima semana a Estados Unidos, a reunirse con funcionarios del Departamento de Estado y congresistas de los partidos demócrata y republicano. Sabemos que este es un momento particularmente importante para Colombia en su agenda internacional. Es una agenda que al final del día también tiene que servir para desarrollar todo lo que es nuestra política interna, nuestro Plan Nacional de Desarrollo, conectarnos mucho más con el mundo, tanto a nivel multilateral como a nivel bilateral. Marta Lucía Ramírez prometió que trabajará todo el día para poner en alto el nombre de Colombia ante la comunidad internacional. A su turno, Brian Nichols, el delegado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, reiteró el compromiso del gobierno del presidente Joe Biden con el del presidente Iván Duque. Durante la audiencia de confirmación, Brian Nichols, nominado como subsecretario del hemisferio occidental de la administración Biden, se ofreció a respaldar al gobierno de Iván Duque para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia y retomar la implementación de los acuerdos de paz. The situation in Colombia is a complicated one. Colombia is a long-term ally of the United States. We need to be engaging with President Duque. One, to work to de-escalate the challenges. Two, to address the economic crisis caused by the pandemic. And three, to prioritize getting back on track to implementation of the 2016 peace agreement. Nichols, quien habla fluidamente el español, es conocido por su vasto trabajo en América Latina e incluso fue parte de la embajada en Colombia entre el 2007 y el 2010. María Jimena Lombana Villalba será la nueva ministra de Comercio Exterior en reemplazo de José Manuel Restrepo, quien asumió como nuevo ministro de Hacienda. La señora Lombana es abogada de la Universidad del Rosario y tiene 2 maestrías en negocios internacionales y en derecho comercial. Ha sido funcionaria en las embajadas de Colombia en Francia y España, ha sido secretaria general de Bancoldex y también del Ministerio del Interior.
La ONG venezolana Fundarredes, que le hace seguimiento al conflicto en la frontera, reveló que la muerte de alias Jesús Santrich había sido ocasionada por una traición y una disputa entre disidencias de las FARC. Aunque oficialmente es muy poca la información que se conoce sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Jesús Santrich, el director de la ONG Fundarredes, que monitorea el conflicto en la frontera, no tiene duda que está relacionada con el enfrentamiento entre varias facciones disidentes de las FARC. Había una guerra casada entre el bloque de Gentil Duarte, específicamente el Frente 33 de John Mechas, donde se disputaban el control de esta zona fronteriza. Aunque los enfrentamientos más fuertes se han dado en el estado Apure, en el Zulia también están sintiendo los efectos. Habíamos señalado semanas atrás el desplazamiento de esta confrontación a esta región zuliana. Los únicos que sabían exactamente el lugar seguro de la presencia de los cabecillas, tanto de la FARC como del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela, son quienes hoy ostentan el poder. Sin duda alguna que hubo un acomodo. Sin embargo, en una entrevista publicada recientemente por el oficialismo venezolano, Santrich había negado cualquier participación en el nuevo conflicto que estalló en Venezuela. No tenemos nada que ver ni de un lado ni de otro con la situación de orden público que se desenvuelve en el Apure. Este video hace parte de la última aparición pública de Jesús Santrich. Pues tras la confirmación de la muerte de alias Jesús Santrich, se han conocido nuevos detalles sobre cómo vivía y se movilizaba este integrante de las disidencias de las FARC por Venezuela. Nuestro corresponsal en Caracas, Ángel Cedeño, con los detalles. Buenas noches, Ángel. Sí, gusto en saludarte. Hasta ahora en Venezuela todo sigue igual desde el punto de vista oficial. El Ministerio de la Defensa de Venezuela no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la muerte de Jesús Santrich en territorio venezolano. Sin embargo, ONGs ya lo han confirmado. Una de ellas es Fundarredes, una de las ONG que ha seguido también de cerca los enfrentamientos que han ocurrido con la guerrilla colombiana y el ejército de Venezuela desde el 21 de marzo en Apure. Pero conozcamos más en el siguiente informe. El gobierno de Venezuela aún no se ha pronunciado sobre la muerte de Jesús Santrich. Las declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, han sido para exigir la liberación de los 8 militares venezolanos que se encuentran presuntamente en manos del 10º Frente de la FARC. Sin embargo, ya hay consenso entre las ONGs que han seguido el caso y aseguran que Santrich murió en territorio venezolano. Además, han dicho que Santrich estuvo una vez protegido en el barrio 23 de enero en Caracas por el colectivo armado La Piedrita y que se había trasladado al estado Zulia para organizar un nuevo frente. Sobre la presencia de Santrich en Venezuela, también han recordado que el propio Nicolás Maduro públicamente llegó a decir que el líder guerrillero era siempre bienvenido en Venezuela. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los 2 líderes de paz. Es todo por ahora desde Caracas, Venezuela. Ángel Cedeño para Noticentro 1 CMI. Ángel, muchas gracias. En Venezuela y en Colombia, el excongresista Bernardo Miguel Elías aceptó que lavó dinero de la multinacional Odebrecht y pidió perdón ante la Corte Suprema por su actuar. El excongresista es considerado como uno de los protagonistas del escándalo de Odebrecht, ayudando a la multinacional a obtener varios contratos de infraestructura a cambio de entregar millonarios sobornos. Elías decidió aceptar cargos ante la Corte Suprema y se declaró culpable de los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. No me queda mucho que decir, sino pedirle inmenso perdón al país por esta actuación que manchó para siempre mi nombre, el nombre de mi familia. Sí estoy arrepentido de todo esto que se hizo. Se acogió a sentencia anticipada por los delitos de lavado de activos y conciertos para delinquir agravado ante la Sala Primera de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema le otorgará a Elías una rebaja de pena tras su aceptación. El excongresista busca además convertirse en testigo de la Fiscalía en 7 procesos relacionados con el caso de Brecht. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la absolución de Laura Moreno y de Jessy Quintero, investigadas por la Fiscalía por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares, ocurrida en 2010.
El 31 de octubre de 2010, Luis Andrés Colmenares falleció luego de asistir a una fiesta en el norte de Bogotá. Tras 10 años, la justicia no ha podido esclarecer qué ocurrió esa noche. Así quedó demostrado en una audiencia adelantada ante el Tribunal de Bogotá, que determinó hoy que la Fiscalía no presentó pruebas que permitan vincular a Laura Moreno y Jessy Quintero con la muerte. En tanto la hipótesis de la defensa no fue demostrada, como no lo fue la de la Fiscalía, la tesis de un accidente u homicidio. El magistrado indicó que hay dudas sobre la participación de las dos mujeres en los delitos de falso testimonio y encubrimiento, por lo que confirmó su absolución. Persiste, empero, el interrogante acerca de la manera de muerte frente a divergentes opiniones expertas. El tribunal advierte que hubo evidentes falencias en el procedimiento de necropsia del cuerpo, lo que para el tribunal se traduce en que no se conozca realmente cuáles fueron las causas de la muerte. La Fiscalía no probó su teoría del caso, pero tampoco la defensa. La Fiscalía aún puede presentar un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. El ministro de Minas, Diego Mesa, reveló que por cuenta de los bloqueos el país reportó la peor cifra de producción de petróleo desde 2009. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Minas y Energía, por los bloqueos se han dejado de producir 563.086 barriles de crudo, generando pérdidas por 142.633 millones de pesos. Las cifras representan la peor semana en materia de producción desde 2009. Esos bloqueos, que no son protesta, que son actos criminales, están golpeando también el sector de hidrocarburos y de minería. En el sector de minería también se registra un impacto, sobre todo en el carbón, con una menor producción de 150.000 toneladas, con pérdidas de 80.500 millones de pesos. Que nuevamente se pudieron haber utilizado para llevarle energía eléctrica, en el caso del carbón térmico, a más de 5.500 familias. El ministro de Minas hizo un llamado para el levantamiento de los bloqueos, ya que se está poniendo en juego la estabilidad económica del país. A su turno, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, denunció sabotajes en medio de las protestas que tienen paralizadas varias zonas del país. En un nuevo llamado, los empresarios pidieron el levantamiento de los bloqueos que ya generan pérdidas por cerca de 10 billones de pesos. El mensaje de la ANDI durante un foro sobre minería es llegar a los consensos a un tema donde la protesta está siendo afectada por saboteos. Para que prioricen el diálogo y las conversaciones en este momento de la nación. La ciudadanía colombiana durante los últimos meses, año y medio ya, ha vivido una situación suficientemente angustiosa y suficientemente dolorosa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y de salud, como para que hoy no tengamos la capacidad de sentarnos a solucionar el problema inmediatamente. El dirigente señaló que las pérdidas son irreparables y se podría dar un retroceso en la reactivación económica del país. Colombia reabrió sus fronteras con Panamá, Ecuador y Brasil y anunció que los pasos fronterizos con Venezuela podrían reactivarse a partir del 1 de junio. Casi un año después de haberlas clausurado por razones sanitarias debido a la pandemia del COVID, Colombia reabrió hoy sus pasos fronterizos marítimos, terrestres y fluviales en la frontera sur y en el norte, confirmó la canciller encargada Adriana Mejía en un foro internacional. Vamos a abrir la frontera sur hoy porque esto fue un reclamo de los pueblos indígenas en el departamento de Nariño. La frontera con Ecuador, Perú y Brasil se abren a partir de hoy. La decisión oficializada mediante la resolución 0667 de hoy, 19 de mayo, fue adoptada en el interés de avanzar en las medidas que ayuden a la reactivación económica de nuestras zonas de frontera y al fortalecimiento del proceso de integración con los países vecinos, dijo la Cancillería en un comunicado. Agregó que Colombia ha ofrecido a los 4 estados mantener el trabajo conjunto que permita adoptar las medidas y protocolos necesarios para un pronto retorno al tránsito pleno de personas, bienes y vehículos. La Oficina de Migración Colombia, por su parte, dijo que, en coordinación con el Ministerio de Salud y la Gobernación del Norte, analiza la posibilidad de la apertura de la frontera con Venezuela a partir del 1 de junio. En otras noticias, Colombia reportó un aumento de los contagios con COVID-19 en el conteo diario. 16.579 contagios y 452 muertes son las cifras que confirmó el Ministerio de Salud este miércoles en el país a causa del COVID-19.
13.652 recuperados y 75.871 pruebas. Los contagios activos ya son 106.631. En su mayoría los contagios se presentaron en Bogotá, Antioquia y Cundinamarca. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 16 de mayo con 15.093 contagios y 520 muertes. El 17 de mayo con 12.584 contagios y 509 muertes. Ayer con 13.137 contagios y 482 muertes. Hoy 16.579 contagios, 452 muertes. En otras informaciones, en el departamento de Caldas, 5 personas perdieron la vida en 2 emergencias provocadas por el invierno. Las fuertes lluvias de las últimas horas en el departamento de Caldas han cobrado 5 vidas. En uno de los casos, en zona rural del municipio de Aranzazu, 2 personas quedaron sepultadas después de que un deslizamiento de tierra cayera sobre su vivienda. Una de 85 años y un joven de 34 años, los cuales llegaron a esas unidades hasta el sitio, se realizó la búsqueda y rescate dentro de los escombros de la vivienda y de allí se lograron rescatar los cuerpos. Al oriente del departamento, en vías del municipio de Marulanda, 3 personas fallecieron después de que el vehículo en el que se desplazaban rodara por un abismo debido a las malas condiciones de la vía. Desde el 9 de marzo, el Comité Departamental de Gestión de Riesgo ha decretado en alerta amarilla el departamento de Caldas. Las lluvias además provocaron inundaciones en el municipio de Viterbo, dejando cerca de 70 casas afectadas y 700 personas damnificadas. El presidente de PORC Colombia, Jeffrey Fajardo, advirtió que 840 granjas están al borde del cierre por cuenta de los bloqueos. Los bloqueos en el suroccidente del país tienen en jaque a 840 granjas del sector porcícola que están al borde de la quiebra y que generan al menos 30.000 empleos. Se pide el levantamiento de los bloqueos. Estamos viendo ya el cierre de granjas y ya pues la situación se hace absolutamente inminente de quiebra para estos porcicultores y avicultores. El dirigente pide al gobierno y a las autoridades a tomar acciones concretas. Debe caer todo el peso de la ley para las personas que han impedido el derecho a la alimentación de los demás colombianos, el derecho a la movilidad, el derecho al trabajo. Esto no puede quedar impune en el país porque se generaría un pésimo antecedente para que cada vez que se quiera hacer protestas se limite el derecho de los demás para favorecer los intereses de cada uno. El sector ha perdido más de 120.000 millones de pesos. Standard & Poor's bajó la calificación soberana de Colombia y se pierde el grado de inversión. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que la decisión obliga a acelerar la reactivación de la economía. A través de un comunicado, la agencia de riesgo anunció la baja en la calificación soberana de Colombia a AA+, que representa la pérdida del grado de inversión para el país. Según explicó Standard & Poor's, el ajuste fiscal de la economía nacional será más prolongado y gradual de lo esperado. La decisión genera mayores costos para la financiación, tanto del sector público como privado. Si bien esto puede subir los costos de tasa de interés del financiamiento público y privado de nuestro país, como de hecho ha venido sucediendo en los mercados en estos días, Colombia continuará obteniendo financiación como está demostrado en las colocaciones recientes que hemos tenido en el país y en el exterior. Para el gobierno, el mayor reto es agilizar la reactivación de la economía y definir lo que será el ajuste fiscal. Seguir trabajando en 3 frentes. Primero, en la reactivación de nuestra economía, en el crecimiento de nuestra economía y en la generación de empleo. En segundo lugar, en los esfuerzos que permitan lograr consensos de distintos actores de nuestra sociedad para la financiación de los programas sociales y también para la estabilidad de las finanzas públicas. FEDesarrollo y la academia en general explicó los detalles de lo que se viene en materia económica. Es un campanazo de alerta sobre la fragilidad de las finanzas públicas de nuestro país. Esta noticia pone de presente la necesidad de discutir una reforma que no solamente pueda extender algunas de las ayudas a los hogares más pobres y vulnerables, sino que también busque fortalecer los ingresos tributarios, especialmente en el corto y mediano plazos, y que lo haga de forma permanente. La calificación de Colombia es con perspectiva estable. El presidente Iván Duque puso hoy en marcha un programa de apoyo financiero para jóvenes emprendedores en el sector rural.
una línea de crédito para financiar proyectos y emprendimientos agropecuarios o agroindustriales de jóvenes emprendedores en el campo, anunció hoy el presidente Duque. Se van a beneficiar los jóvenes entre los 18 y 28 años. Es una línea de crédito con tasas preferenciales que contempla hasta el 100% de cobertura en la financiación de los costos directos de los proyectos de emprendimiento rural. El monto para proyectos agroindustriales formulados por mínimo 2 jóvenes es de hasta 80 millones de pesos y cuando es un solo joven el que propone, hasta 60 millones de pesos. Para proyectos agropecuarios, los montos serán de 30 millones de pesos por cada joven. ProColombia reportó un crecimiento del 10% en los negocios pactados en la macro rueda de la reactivación. La pasada macrorueda por la reactivación generó negocios por cerca de 178 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 10% frente a la jornada anterior. Se concretaron negocios en sectores como agroindustria, energías alternativas y tecnología. 128% más de compradores internacionales, lo que demuestra las oportunidades que brinda la internacionalización para reactivar la economía y el interés de los mercados por la oferta colombiana. Además, las ventas spot crecieron 104%, llegando a los 9.5 millones de dólares. Se espera mantener el apetito inversionista pese a la coyuntura. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,20% a 1.265 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 2,21% a 10.160 pesos. La acción del grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 7,21% a 1.030 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 23.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,34% a 2.347 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.682 pesos con 66 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.630 pesos y la venden entre 1.670 pesos. Un euro cuesta 4.487 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 50 centavos. El azúcar se transó en 16,95 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $63 con 37 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $66 con 66 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.347 pesos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reiteró que está decidido a seguir con la operación militar en Gaza, pese a que en su diálogo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este lo instó a llevar a cabo una desescalada significativa lo antes posible. Los bombardeos continúan y el mismo Netanyahu advirtió que las opciones son conquistar o disuadir a las milicias palestinas localizadas en el enclave. La brutal ofensiva de Israel en la Franja de Gaza parece lejos de terminar cuando ya se cumplen 9 días de intercambio de hostilidades entre las fuerzas israelíes y las milicias palestinas localizadas en el enclave. Y así lo hizo saber el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien aseguró que la campaña de bombardeos en Gaza tiene como objetivo disuadir o conquistar al grupo radical Hamas. Para el premier, Israel no buscó la escalada militar y subrayó que está haciendo lo máximo para evitar las víctimas civiles en la Franja de Gaza, aunque la ofensiva deja más de 200 muertos y se recrudeció en las últimas horas. De hecho, ni el pedido del presidente estadounidense Joe Biden para llevar a cabo una desescalada significativa sirvió para el premier, que advirtió que está decidido a seguir con la operación militar en Gaza. India es el país con más muertes diarias por COVID-19, 4.500 casos en solo una jornada. Este país asiático también superó los 35 millones de contagios. La fatalidad del coronavirus en la India alcanzó un nuevo récord después de que la nación asiática superó por primera vez la barrera de los 4.500 muertos diarios. Una cifra que elevó el total a más de 280.000 decesos, que posicionan a la India como la tercera nación con la peor mortalidad por la pandemia a nivel mundial.
Y aunque los casos diarios empiezan a descender, la auspiciada campaña de vacunación más grande del mundo sigue siendo la única esperanza para aliviar los datos del país, donde se han administrado un total de 186 millones de dosis, 1,3 de ellas en la última jornada. En contraste, los franceses recuperaron parte de la libertad perdida con el inicio de una nueva fase de desconfinamiento. Cafés, restaurantes y lugares culturales volvieron a abrir sus puertas tras un largo cierre que comenzó en octubre de 2020 tras un recrudecimiento de la pandemia. Después de casi 7 meses de duras restricciones, los franceses pudieron volver a comer o tomar algo en los bares, cafés y restaurantes, pero solo en aquellos con terrazas o zonas al aire libre y en los cuales no se puede exceder el 50% de su capacidad y el tope es de 6 personas por mesa. Aunque uno de los primeros en reinaugurar estos lugares fue el presidente Emmanuel Macron, que tomó un café con su primer ministro. En el país galo, los ciudadanos también pudieron regresar al cine, al teatro y los museos, aunque con restricciones en el aforo. En esta nueva fase de desconfinamiento progresivo, también volverán a abrir 150.000 comercios considerados no esenciales, mientras el toque de queda se retrasará en 2 horas, de forma que empezará a las 9 de la noche y no a las 7. Antony Blinken y Sergei Lavrov, respectivos ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y de Rusia, se reunieron hoy en Reykjavik en el Consejo Ártico. El diplomático estadounidense aseguró que su país está abierto a la cooperación para hacer del mundo un lugar más seguro, pero advirtió que responderá a cualquier agresión por parte de Moscú. El iceberg A-76 de 4.320 metros cuadrados se desprendió de la costa de la Antártida. Según British Antarctic Survey, mide alrededor de 170 kilómetros de largo y 25 kilómetros de ancho. Confirman que ahora es el más grande del mundo. La capa de hielo de la Antártida se está calentando más rápido que el resto del planeta, causando el desprendimiento de las cubiertas de nieve y de hielo, así como la retirada de los glaciares. Volvemos ahora con noticias de Colombia. Vamos rápidamente al Portal de las Américas en Bogotá, donde a esta hora hay desórdenes. William Parra, ¿qué pasa? Hola, muy buenas noches compañeras. Estamos en este momento aquí en el Portal de las Américas, justamente la situación que se está viviendo a esta hora aquí, fuertes enfrentamientos, fuertes choques entre el SMAT y los manifestantes que se encontraban aquí desde las horas de la mañana, mientras participaban de las movilizaciones del paro nacional. Hay un escuadrón del SMAT, hay varias tanquetas también del SMAT y en este momento se están utilizando bombas aturdidoras, gases lacrimógenos y también estamos escuchando en este momento las explosiones de las bombas aturdidoras. Totalmente disuelta quedó esta manifestación que se realizaba aquí en el Portal de las Américas, que hoy se había resignificado justamente como el Portal Resistencia. Estas imágenes son en vivo y en directo desde aquí, desde el occidente de Bogotá, de estos choques, estos enfrentamientos que se están dando entre el SMAT y los manifestantes. William, muchísimas gracias. Estas son pues las imágenes desde el Portal de las Américas en Bogotá, lo que ocurre a esta hora después de una manifestación que había sido pacífica.